Abre tu Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, Antiguo Testamento. Y mientras vas ahí te explico qué es lo que vamos a hacer estas semanas que vienen por delante. Antes, por ahí por noviembre del año pasado, generalmente como que paso un tiempo como que buscando a Dios en mi tiempo de lectura y también orando, de si hay algo como que Dios quiere como enfatizar o recordarnos o llamarnos a algo específico, a lo mejor como para entenderlo a inicio del año. Y aprovechando que íbamos a terminar nuestra serie a través de las cartas de Juan. Y antes de comenzar ya un estudio verso a verso como normalmente lo hacemos los domingos, creo que Dios como que dirigió mi atención a lo importante que es orar. Vamos, como Alberto recién lo decía, a partir del próximo domingo, el próximo domingo ya es 22, vamos a tener una semana de domingos a viernes. Nos vamos a reunir a orar aquí, pero durante el día vamos a estar orando por diferentes cosas. Y creo que ese es como que el énfasis que siento que Dios puso en mi corazón para poder animarlos a ustedes a que podamos orar juntos. Pero junto con eso creo que es importante como que ver por qué la oración es importante para Dios y por qué lo es o lo debe ser para nosotros. Y realmente yo creo que se ha hablado mucho sobre la oración, se han escrito muchos libros y siempre es bueno como que ver qué es lo que Dios nos dice en la Biblia respecto a eso. Ahora, hay una frase que leí en un libro el año pasado que se me quedó como un poco pegada en la mente y dice así, lo que un hombre es de rodillas ante Dios, eso es y nada más. Y lo que habla este autor, que es Robert Murray, él está hablando de que nuestra vida de oración, básicamente, es lo que determina quiénes somos. Entonces, dice, lo que un hombre es de rodillas ante Dios, eso es y nada más. Entonces, la vida de oración es algo de lo cual hablamos. De hecho, sabemos que es importante orar, que debemos de orar, pero absolutamente todos o cualquier cristiano honesto y sincero delante de Dios, vamos a reconocer que todos luchamos con orar, ¿no? Ninguno de nosotros realmente pudiese decir, si es sincero, en que nuestra vida de oración es ejemplar. Porque todos batallamos con esto, absolutamente todos. Entonces, ¿por qué a veces nuestras oraciones son así? Generalmente nuestras oraciones son escasas, a veces nuestras oraciones generalmente tienden a ser como egocéntricas, giran mucho alrededor de nosotros y a veces nuestras oraciones son débiles porque a veces también oramos sin fe, en el sentido en que realmente no creemos o no estamos del todo convencidos que nuestras oraciones vayan a ser contestadas. Sabemos que debemos hacerlo, pero no ponemos como que todo nuestro corazón a veces en eso. Entonces, creo que cuando oramos y por qué oramos, son un buen indicador de dónde estamos espiritualmente. Cuánto oramos y por las cosas por las que oramos. Ahí tú vas a tener una muy buena referencia de dónde estás espiritualmente. Entonces, orar, de hecho, creo que es una manifestación, es una demostración más bien, de nuestra dependencia de Dios. Cuando yo estoy orando, cuando tú estás orando, estás reconociendo de que necesitas más de Dios o cuánto necesitas a Dios. Y al contrario, cuando realmente nuestra vida de oración es muy débil o la falta de oración, demuestra lo contrario, demuestra independencia de Dios y demuestra también una completa seguridad en uno mismo, ¿no? Porque no necesito de Dios, yo lo puedo arreglar solo. Entonces, creo que la oración es muy importante. Ahora, a todos nos gustaría, seguramente, si somos sinceros también, a poder orar más, a poder orar mejor. Y creo que esa es la intención de ver o pasar estos 3 domingos en esto, porque creo que es importante para cada creyente, ¿no? Y no vamos, a lo mejor la serie se llama Enséñanos a orar y probablemente
piensas, ok, vamos a ver lo típico, el Padre Nuestro. No vamos a ver eso. Jesús oraba mucho, oraba siempre, oraba constantemente, y sus discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que Jesús oraba bastante y era algo fundamental en la vida y en el ministerio de Jesús. Los discípulos nunca le preguntaron a Jesús, enséñanos a hacer un milagro o enséñanos a ser mejores expositores de la Biblia. Nunca le preguntaron que les enseñara eso, pero sí le preguntaron, enséñanos a orar. Porque era algo que era muy evidente en la vida de Jesús. La Biblia dice que la casa de Dios es casa de oración. No necesariamente casa de predicación, que la enseñanza sí está presente, pero te das cuenta cómo para Jesús y para Dios el orar y el orar como congregación es algo que es muy importante. Pero volvemos al mismo punto. Todos tenemos una lucha con la oración. Ahora, cuando se trata de la oración, necesitamos recordar algo muy importante que creo que nos debe de motivar a orar, que es, no estamos orando o hablando con un extraño. La oración está dirigida a una persona en particular. Y cuando oramos necesitamos eso, recordar a quién le estamos hablando. Y la Biblia nos dice, y Jesús nos enseñó precisamente en lo que conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro, eso, que Dios es nuestro Padre. No le estamos hablando al vecino, no le estamos hablando al gerente de una compañía, no le estamos hablando ni siquiera al presidente de la República, le estamos hablando a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Entonces partimos desde un punto de ventaja, un punto ganado. No somos extraños para Él, ni Él debiese serlo para nosotros. Es nuestro Padre, hay una relación. Entonces, yo sé que estás en Nehemías, pero quiero leerte lo que Jesús dice en Mateo 6 al 7. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ahí Jesús repite varias veces, Padre, 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 y después dice, Padre nuestro. Entonces le estamos hablando a alguien que conocemos, a alguien con el cual tenemos una relación. Ahora yo sé que cuando uno usa la palabra Padre, para todos quizás no va a significar lo mismo, o no para todos va a tener esa connotación de confianza y amor, porque hay personas que han tenido malos padres, malos ejemplos de padres. Entonces lo que esas personas deben de hacer es rectificar el concepto y la noción de paternidad respecto a cómo Dios se revela a sí mismo como Padre, y no con el ejemplo que a lo mejor tú hayas tenido que vivir. Cuando la Biblia nos habla y nos modela a un padre, es un buen padre. Eso es lo que Dios quiere y ese es el modelo que Él nos ha modelado. Y esa es la confianza que tenemos tú y yo de acercarnos a Él. No somos extraños, somos su familia. Pero habiendo entendido eso, a quien le hablamos, también necesitamos saber qué le vamos a decir. Yo sé que la Biblia nos da la libertad de presentarle a Dios absolutamente todo, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntarnos es que si todo lo que le presentamos a Dios realmente vale la pena. Tenemos que pensar así. Dios sí nos da la confianza de orar y decirle todo con toda confianza, pero nosotros debiésemos de también examinar nuestras oraciones y ver si realmente lo que le estamos presentando a Dios realmente vale la pena o es importante. Entonces necesitamos saber qué decir. Y muchas veces cuando se trata de orar estamos súper convencidos de que lo que le vamos a decir a Dios es lo correcto. Pero Jesús en varias ocasiones, y una en particular, por ejemplo en Mateo 20, 22, le dice a sus discípulos, ustedes no saben lo que piden. Imagínate. O sea, son hombres que han pasado mucho tiempo con Jesús, que conocen su ministerio, van conociendo su corazón y piden cosas que no tienen nada que ver. Si ellos pidieron mal, ¿cuánto más nosotros pudiésemos pedir mal? Entonces, tenemos que no siempre partir de la base en que mis oraciones siempre están correctas. Hasta lo que pedimos puede estar mal. Pablo, por ejemplo, en Romanos 8:26 dice, no sabemos orar como debiéramos. Entonces, por eso necesitamos que el Espíritu Santo como que en medio corrija nuestras oraciones cuando llegan al cielo, porque realmente no sabemos pedir como debiéramos. Entonces,
Creo que la Biblia y el propósito de esta como miniserie es poder ver oraciones de la Biblia. Hay personas que la única oración que han visto es el Padre Nuestro. Y al hacer eso, que es un buen ejemplo, es un punto de partida, pero no es la única oración que hay en la Biblia. De hecho, ni siquiera es la oración que Jesús oró en Juan 17. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es una librería muy amplia, muy, muy grande, donde hay oraciones que hicieron hombres como tú y como yo, que podemos aprender de qué es lo realmente importante y qué debemos de pedir, y no nada más ver un solo punto en este libro tan grande que es la Biblia. Entonces, hoy queremos ver lo que Nehemías ora, y es enséñanos a orar Nehemías. Entonces, si estás ahí, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leerlo completo. No vamos a ir verso a verso como normalmente lo hacemos. Si eres visita, esto es más temático, y si tú eres de casa también, esto es más temático que verso a verso. Pero vamos a ver qué principios podemos aprender de cómo poder hacer de nuestra vida de oración mejor, ¿ok? Entonces dice así, verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia. Estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ya en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche para los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Entonces, si eres de los que toma nota, de los que toma apuntes, hay una estructura que creo que nos puede favorecer y una especie de patrón o de guía que nos puede ayudar a poder hacer de nuestra vida de oración mejor, que nuestras oraciones sean mejores. Y el patrón es un patrón que aprendí hace bastante tiempo, que me enseñaron y que es bastante útil, y es adoración, confesión, gratitud y petición. Otra vez, adoración, confesión, gratitud y petición. Y es un poco de los componentes que tiene la oración que Nehemías aquí hace. Un poco de contexto rápido de lo que está sucediendo. Nehemías es, como leímos en el último verso, es un copero, es un funcionario de este rey Artajerjes, el rey de Persia. Es un hombre de confianza. Un copero era básicamente un hombre de mucha confianza del rey. Tenía acceso a la presencia del rey y era un hombre que básicamente tenía que ver con su seguridad, porque los reyes o los políticos de todos los tiempos, hay gente que los ama y hay gente que los odia y los quiere envenenar. Entonces, el primer filtro para los alimentos que comía el rey era Nehemías o gente como Nehemías. Entonces, ellos probaban la comida, probaban lo que el rey bebía, y si ellos sobrevivían, era un buen día para Nehemías y era un buen día para el rey. Entonces, realmente no sabías cuándo iba a ser tu último día,
pero eso era un hombre de confianza. Y él recibe este reporte de sus hermanos, de su familia que regresan de Israel, y el reporte es malo, ¿no? Es malo, la ciudad está destruida, los muros de la ciudad están destruidos porque la cautividad ha terminado y obviamente Israel quedó destrozado después de la invasión de Babilonia. Su respuesta y su reacción es conmoción y es dolor. Y dice en el verso 4 que hizo duelo incluso, que estuvo ayunando y orando. Es plural, no es una oración y un ayuno. Es su actitud y su tiempo de Nehemías fue de un ayuno constante y de una oración constante. Ahora, la oración de Nehemías, creo que vemos como este patrón funcionando. Y la oración de Nehemías comienza con adoración. Si te fijas en el verso 5, dice: te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nehemías comienza adorando a Dios. Y adorar básicamente es engrandecer a alguien, es exaltar a una persona. Y es lo que Nehemías hace aquí. La oración de Nehemías no comienza en Nehemías, como a veces nuestras oraciones inician de una oración, como yo decía hace un rato, enfocada en nosotros, una oración egocéntrica, egoísta. Sino que la oración de Nehemías, aunque hay una situación que está pasando por la cual él va a terminar pidiendo, los ojos de Nehemías se enfocan en quién es Dios y comienza en el carácter de Dios. Y eso es adorar, es engrandecer, es exaltar a una persona, en este caso a Dios. Es decirle con nuestros labios quién es Él, ¿no? Que Él es grande, que es Dios grande y temible. Que no hay como Él, que lo amamos, que le reverenciamos, que disfrutamos de estar con Él. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Y obviamente desde la caída del hombre en el Edén hemos colocado a otras cosas en su lugar porque tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Hemos inventado una serie de sustitutos que no tienen la capacidad de satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu porque fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando estamos adorando a Dios, estamos cumpliendo con el propósito con el cual fuimos creados: conocer a Dios, adorarlo y disfrutar de Él. Entonces cuando Nehemías comienza a decir, esto es lo que tú eres, Dios, eres esto otro, Nehemías está exaltando el carácter y los atributos de Dios. Y así comienza. ¿Qué atributos menciona Nehemías en este inicio de su oración? Vemos que él dice que es un Dios grande y temible. Okay, en la Biblia, en ninguna parte de tu Biblia vas a encontrar el nombre Diosito, por ejemplo. Una palabra que tanto se usa. Diosito aquí, Diosito allá, Diosito respóndeme. Ese nombre no aparece en ninguna parte de la Biblia. Dios, el Dios de la Biblia es, como dice Nehemías, es grande y temible. ¿No? No es Diosito. Entonces, una característica que Nehemías reconoce en Dios y lo alaba por eso es que es este grande, grande Dios, que es temible. También dice que es un Dios fiel a su pacto. Esa es otra cualidad por la cual Nehemías adora a Dios. Dice que guarda el pacto, dice en el verso 5, y la misericordia para con aquellos que lo aman. Dice, Señor, tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso. Es un Dios que cumple sus promesas. Podemos confiar en ti. Y eso es lo que hacemos cuando estamos adorando a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es un buen ejemplo para incorporar a nuestra vida de oración, la adoración. Cuando estás leyendo algo en la Biblia, busca a lo mejor ahí, cuando estás en tu tiempo de devocional, en tu tiempo de lectura personal, a lo mejor en esa porción va a aparecer alguna cualidad, algún atributo de quién es Dios. Y adóralo por eso, aprende quién es Dios y exáltalo por lo que Él es. Pero este componente, este factor es importante en nuestra vida de oración, la adoración a Dios. Y lo vemos también en otras oraciones de la Biblia. Por ejemplo, no vayas ahí, pero yo te lo leo en Daniel 9, la oración de Daniel en el capítulo 9, también es una oración ejemplar. Pero ahí dice Daniel 9:4, ay Señor, el Dios grande y temible, vuelve a decir lo mismo que Nehemías.
el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, la adoración es eso, es decirle a Dios quién es Él. No porque lo necesite oír, sino porque nosotros necesitamos decirlo. Trae placer y deleite a nuestra vida adorar a nuestro Dios, reconocerlo por quién es Él. Entonces, la oración de Nehemías comienza con Dios, no comienza con Él. La oración de Nehemías comienza con Dios porque Nehemías confía en Dios, en este Dios grande y temible. Entonces, ¿hacia dónde va dirigida primeramente nuestras oraciones? Cuando oramos o cuando a veces no oramos, estamos demostrando realmente en quién confiamos. En mi capacidad de resolver, en mi capacidad de hacer o en este Dios grande y temible que es mi Padre, resulta. Otro componente, otro principio que debemos de incorporar a nuestra vida de oración si la queremos enriquecer es confesión. En el verso 6, fíjate, dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora. Y después dice al final, confesando los pecados de los israelitas, hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesión. Nehemías comienza, y esto es muy importante, su oración no comienza, Dios, hay un problema en Jerusalén. Dame, por favor, la gracia ante Artajerjes para que apoye mi causa. Él entiende, Nehemías, que el problema material de que los muros están caídos, la ciudad está destruida, ese no es el problema de fondo, ese es el síntoma. El problema en Israel es un problema del corazón. El pueblo abandonó a Dios. Y el problema no es los muros abajo, el problema es el pecado. Ese es el problema. Entonces, Nehemías está enfocándose en Dios y está comenzando por el lugar correcto. La raíz del problema, que es pecado. Y lo confiesa. Nehemías no dice, los israelitas eran tremendos, mira lo que... No, se incluye. Hemos pecado. Nehemías no está en un peldaño más arriba. Nehemías no está en un lugar aparte. Nehemías se incluye en que él también reconoce que también él es pecador, que necesita confesar sus propios pecados y su participación en esto. A veces como cristianos hemos desarrollado un poco de cinismo y empezamos a ver a los demás como superiores y yo no hago esto, yo no hago esto otro y perdemos completamente, estamos orando como el fariseo. O sea, gracias Señor porque no soy como este publicano y porque no hago esto y así oramos. Y se nos olvida completamente nuestra condición. Así oraban los religiosos en los tiempos de Jesús. Los judíos en los tiempos de Jesús le daban gracias a Dios por no ser mujer, por no ser publicano. Así, o sea, totalmente perdidos en su mundo. Y a veces nosotros, o puedes llegar a esa condición, es decir, yo ya soy cristiano, tengo todo resuelto, no hay nada de lo cual tenga que arrepentirme o confesar. No, necesitamos confesar. La palabra confesar, ¿se acuerdan los que estuvieron acá cuando estudiamos Primera de Juan? Cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesar es homologar, es hacer lo mismo. Es cuando tú quieres pintar algo o tu carro, vas a llevar un pedacito de esa pintura para homologar tu pintura, para que te la hagan igual. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros confesamos, lo que estamos diciendo es lo mismo que dice Dios respecto a algo. O sea, llamamos al pecado, pecado, porque Dios lo llama así. No le llamamos, Dios dice esto es mentira, nosotros decimos es una mentira blanquita. ¿No? Le empezamos a poner todos estos calificativos y empezamos a cambiar las definiciones que Dios nos da. Una confesión es reconocer lo que es, por cómo Dios lo llama. Eso es confesión. Y eso es lo que Nehemías está haciendo. Entonces es llamarlo como Dios lo llama. Y la falta de confesión, muchas veces en mi vida, y probablemente en la vida de algunos de ustedes, a veces es porque tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. No nos alcanzamos a ver
por lo que realmente a veces somos. Todavía la naturaleza pecaminosa está presente en nosotros. Aunque hayamos nacido de nuevo, aún cometemos pecados. Y aún necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Pero a veces tenemos una visión distorsionada de nosotros porque no tenemos una visión clara de Dios. Porque no tenemos una visión clara de Dios. Por eso la oración de Nehemías dice, tú eres un Dios grande y temible. Y lo que nos pasó es porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quién eres tú? Nosotros somos los culpables, no tú, Dios. Nosotros lo somos. Ahora, en Daniel 9, verso 5, esta misma oración que es un buen ejemplo que vamos a ver también después, pero en Daniel 9:5, Daniel también hace esta confesión. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y en el verso 6 dice, no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. Si te fijas, la confesión de Daniel es una confesión muy específica, no es algo general, algo ambiguo. O sea, no solamente Daniel dice, Señor, perdona nuestros pecados, sino que lo enumera en qué el pueblo, en qué él también falló y se equivocó delante de Dios. Como lo hace aquí Nehemías. Entonces, necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos de la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida para que Dios nos ayude a ver esos puntos ciegos en nosotros que no alcanzamos a percibir. En los vehículos de ahora, tú sabes que cuando vas manejando hay cosas que no alcanzas a ver por esta parte del carro, por la distancia que tienes con el que va a un lado. Hay mucha tecnología ahora, hay sensores, hay camaritas que te ayudan a ver cuando un objeto se está acercando de una manera peligrosa. Porque tú no alcanzas a ver, no tienes ojos atrás. Bueno, algo parecido hace el Espíritu Santo con nosotros. Necesitamos de cómo Él ve nuestro alrededor y cómo Él nos ve a nosotros, porque tenemos todos puntos ciegos que no alcanzamos a ver de nosotros. Y necesitamos orar como oraba el salmista, Señor, examina mi corazón y ve si hay perversidad en mí. Estoy ciego a mi propia perversidad, entonces muéstrame, Señor, de qué debo de arrepentirme, de qué debo confesar, porque seguramente hay pecado en mi vida. No porque Dios me vaya a dejar de amar, soy su hijo, pero evidentemente la práctica constante y continua de un pecado va a estorbar mi comunión con mi Padre. ¿Cómo lo haría con cualquier persona? No que Dios voy a dejar de ser su hijo, pero evidentemente un pecado practicado continuamente y no confesado y no arrepentido es algo que estorba. No hay una plena comunión con nuestro Padre. Entonces, Nehemías confiesa y dice, esto es lo que hicimos nosotros, somos responsables, no es la culpa de Dios, es nuestra responsabilidad. Dios está siendo fiel a su palabra. Él dijo que si hacíamos esto es lo que nos iba a pasar. Pero es una confesión. Ahora, ve conmigo, por favor, al libro de Isaías, ve hacia tu derecha, un par de libros después. Isaías es un profeta mayor, no porque es más importante, sino porque su libro es más largo. Pero en el capítulo 6 está esta visión que Isaías tiene de Dios. A lo mejor ya lo has leído, pero es bien interesante la reacción y la respuesta de Nehemías cuando él ve a Dios. Y fíjate, vamos a leer del verso 1 al 5. Isaías 6 del 1 al 5 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, mira la reacción de Isaías. Isaías 6, ahora verso 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos,
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías no dice, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos, como que ellos son los culpables. Dice, yo tengo labios inmundos. Yo estoy separado de Dios. Yo soy un pecador. Yo reconozco, yo confieso mi pecado, Dios. Yo tengo labios inmundos. Yo he dicho cosas que no debo decir. Eso es confesar. Es ser muy específico, muy claro y muy honesto y sincero delante de Dios de todas aquellas cosas de las cuales debo de pedir perdón. Ahora, evidentemente hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta. Tenemos que hacer una lista y como que si no pido perdón específicamente por cada cosa, Dios no me va a perdonar. No, porque no alcanzamos a ver todo. Pero evidentemente cuando estás caminando con Dios, Dios te va a ir como que inquietando y te va a ir revelando cosas de ti y de mí que debo de venir al arrepentimiento. A lo mejor es una costumbre, es algo constante que a lo mejor no me he percatado y que Dios me está mostrando a través de mi vida de lectura, mi vida devocional, mi vida de oración, que esto no está bien, Edgar. Y lejos de enojarnos porque Dios está poniendo como que el dedo, debemos de alegrarnos porque Dios nos está mostrando algo que Él quiere cambiar, que tenemos que traer a Él. Entonces, confesión. Tenemos que decirle, Señor, te confieso esto con nombre y apellido. Si tú sabes, y yo creo que tú sabes con las cosas con las que has estado batallando quizás. Señor, te confieso que soy un orgulloso. Señor, te confieso que soy un iracundo. Señor, te confieso que soy un codicioso, que ando pensando siempre solamente en dinero, dinero, dinero. Señor, te confieso que lucho con la lujuria. Señor, te confieso que me gusta murmurar y me gusta. Señor, te confieso que soy un incrédulo, que me cuesta creer tu palabra. Así. Eso es confesar. No es nada más, Señor, perdona mis pecados y boom, a la lista del súper, ¿no? Necesito esto otro aquí. A veces esa es nuestra vida de oración, una lista del súper. Hasta así lo tenemos en nuestras libretas, punto. Y se trata así, en una lista de mandados y no en una conversación, no en una relación. O sea, queremos la cartera del Señor, pero no queremos su corazón. J.C. Riley dice, la oración y el pecado nunca morarán juntos en el mismo corazón. La oración destruirá el pecado o el pecado asfixiará la oración. Pero no pueden estar juntas, se excluyen mutuamente. Entonces, 2, confesión. 3, gratitud o acción de gracias. Fíjate el verso 8 al 10, dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero, fíjate aquí el contraste, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. O sea, nuestra condición es deplorable, estamos completamente lejos de Dios, pero Dios nos da una promesa. Y dice que si nosotros nos arrepentimos y si volvemos a Él, Él va a volver a traernos de vuelta. Él va a ser generoso, Él va a extender su misericordia. Y Nehemías está agradecido con Dios por esa posibilidad y está orando por eso. Que Dios pueda concederles y ellos puedan vivir y experimentar esta parte de la bondad de Dios. Hay gratitud en el corazón de Nehemías porque hay una posibilidad de algo diferente con Dios. Entonces, cuando digo que nuestra vida de oración debe de haber gratitud, es eso. Es ver y examinar y ser intencional en considerar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, recordar los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios y agradecerle a Dios por eso. ¿Cuándo fue la última vez en que le diste gracias a Dios por algo?
Y sabes que muchas veces como que nos cuesta mucho dar gracias porque vivimos en modo automático, así como modo piloto automático. Nos levantamos, ya hay que preparar el desayuno porque hay que ir a trabajar, vamos a trabajar, cumplimos en la chamba, hay que ir a preparar la comida, a comprar la comida, y nuestra vida se nos pasa así todos los días, día tras vez. Y nunca a veces como que nos sentamos un rato y empezamos a considerar, a contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy seguramente Dios te ha dado muchísimas bendiciones a ti y a mí. El hecho de estar aquí, de respirar, es una bendición. ¿Cuánta gente no lo logró del 2020 para acá? Pero tú, sí. Entonces, gratitud. A veces, una de las cosas que oímos regularmente, o a lo mejor que tú te has hecho es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dios tiene una voluntad que es para todos sus hijos, que es que tú y yo seamos transformados y nos parezcamos más a Jesús. Esa es su prioridad número 1. Pero Dios también en la Biblia nos da otras cosas, propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Y una de estas la encontramos en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias, dice. En algunas cosas, no, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ok, dices, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahí tienes 3 cosas que Dios quiere para ti. Yo sé que a lo mejor tú hiciste tu listita de los propósitos para el 2023. Esta es la lista de Dios, aquí comienza. Dios quiere para ti que este 2023 tengas gozo, que no es lo mismo que felicidad. La felicidad es otro rollo y no está mal querer ser feliz, pero el gozo es algo mucho más profundo que la felicidad. La felicidad depende de las cosas buenas, de las circunstancias buenas que ocurren en tu vida. Y las disfrutamos. Pero el gozo es muy, muy superior. El gozo es una alegría, es una satisfacción, es contentamiento que no depende en lo absoluto de tus circunstancias. Depende de tu comunión con Dios. Y Dios quiere, y la voluntad de Dios muy clara, ahí está registrada, no es ambigua, no hay que interpretar nada. Es gozo. Pero también no es lo único que dice que también es que oren sin cesar. Ahí está. Oren sin cesar. Y que den gracias en todo. ¿Por qué has dado gracias hoy? Y eso se lo está diciendo una iglesia. Cuando nos reunimos a adorar corporativamente o congregacionalmente a Dios, estos componentes debiesen de estar acá. Debemos de venir y el propósito de Dios es cuando nos reunimos a adorarlo y a darle gracias, haya gozo en nuestro corazón. No como decía un amigo que tengamos cara de sargento mal pagado. Me gustaba esa frase que él decía. Cuando estamos aquí, estamos adorando a Dios, debe haber gozo. También oración, gratitud. O sea, la oportunidad que Dios nos da de congregarnos es un privilegio que no todos tienen. Entonces, ¿por qué le has dado gracias últimamente a Dios? Piénsalo. Y el último componente en este patrón que nos puede ayudar para orar mejor es petición, al final. Al final. Y la petición de Nehemías la encontramos puntualmente en el verso 11. Dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora. Ok, ahora dice, ahora te voy a pedir, Señor, ahora viene la petición. Después de todo lo que él ha hecho antes. Nosotros partimos al revés. Ok, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ok, la oración es algo corporativo, es algo congregacional, todos nos involucramos. Por eso vamos a orar juntos. Dice que se deleitan en reverenciar tu nombre. Ahí está la adoración otra vez. Nos encanta alabarte, Dios. Dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Pum, ahí está la oración, la petición, perdón. Muy clara, muy específica.
muy puntual. Dame gracia básicamente delante del rey. Eso es lo que pide. Entonces, sabe lo que debe de orar, sabe con quién está hablando con Dios, sabe lo que debe de pedir. Y eso es lo que hace primero. La reacción de Nehemías no es como la reacción de muchos de nosotros, y yo me incluyo. Cuando vemos una situación, lo primero que vamos a hacer, voy a ir a resolverlo. ¿Verdad que sí? No, yo sé que ustedes son más espirituales que los de las 10. Pero los de las 10 fueron sinceros. No puedo decir eso, hoy sí se transmite el de las 12. Pero lo que voy es eso. Es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Pensamos muchas veces que orar es lo mismo o es equivalente a no hacer nada. Entonces, ¿cómo no voy a hacer nada? Tengo que hacerlo yo. Imagínate cómo está la tierra, mis hermanos están sufriendo. No, voy a hablar hoy con el rey. ¿A poco no somos así? Yo lo resuelvo. Y no, Nehemías dice, Señor, y es un hombre que tiene el corazón roto, ¿ok? O sea, tiene piel en la cancha. Señor, dame gracia, dame favor delante de este hombre. Eso es todo lo que pide, que le dé gracia. Entonces, cuando decimos que debes de orar, nos estamos diciendo eso es equivalente a no hacer nada. Orar es lo más importante que debemos de hacer. Las cosas grandes en la Biblia comienzan con oración y se mantienen con oración. La iglesia, el inicio de la iglesia en el libro de Hechos comenzó en una reunión de oración. Estaban todos juntos unánimes, perseverando en oración. Si va a haber un avivamiento, tiene que comenzar en la oración. Tenemos que orar por eso. Entonces, el trabajo de Dios y la obra de Dios se hace a través de la oración. Entonces, eso es lo que hace. Ahora, yo sé que dije que hay 4 ingredientes, pero hay uno que es el de pilón, que es muy importante después de que oramos. Y es una palabra que nos encanta a todos, yo sé. Es esperar. La espera. Y para eso voy a leer rápido del verso 1 al 4 del capítulo 2. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Ahí tú puedes seguir leyendo el resto. Pero esto es lo que es un buen ejemplo de lo que la Biblia nos dice cuando dice, espera en el Señor. Espera en el Señor. Aquí hay una conexión y una matemática que es importante en esta historia. Si te recuerdas, en el capítulo 1, verso 1, esta historia comienza en el mes de Quisleu. Capítulo 2, verso 1, se nos dice que es el mes de Nisán. El mes de Quisleu es el 9º mes del calendario judío, el 9º mes. El mes de Nisán es el primer mes del calendario judío. Eso quiere decir que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 4 meses de diferencia. 4 meses en los que Nehemías estuvo esperando en el Señor y orando y ayunando. Y como si tú sigues leyendo la historia, planificando. Si es que Dios le concedía gracia y el rey le preguntaba. Entonces a lo que voy es que Nehemías sabe lo importante que es esperar en el Señor antes de hacer cualquier cosa. Esperar en el Señor y orar no es perder tu tiempo. Es lo más importante que puedes hacer al inicio. Es esperar como que claramente que Dios te abra las puertas y te vaya guiando en el siguiente paso que Dios quiere
que tú camines y que tú des. Pero a ninguno de nosotros, si somos también honestos y sinceros, nos gusta esperar. A ver, ¿cómo te sientes cuando llamas a un call center para solucionar un problema? Y te dice, todos nuestros operadores están ocupados en estos momentos. Por favor, espere en línea. Y a veces yo he visto videos de gente 2 horas así esperando que los balconean por las redes sociales. A veces quieres solucionar un trámite en línea. Y te dice, hay 15 personas esperando en la línea virtual. Le vamos a atender a la brevedad. Generalmente, ¿qué es lo que hago? Yo cierro la ventana. No espero. O le doy refresh a ver si me pone más arriba. Y no cambia, es lo mismo, tengo que esperar. Pero a ninguno de nosotros nos gusta esperar realmente. Tenemos la mentalidad de microondas. Queremos esto ahora, aprieto una tecla y lo recibo. Es la cultura touch. Yo hago algo y el dispositivo va a responder enseguida. Y pensamos que con Dios es lo mismo. Yo hago así y Dios se mueve. Y no. Él es Dios, no yo. Entonces, ahora, la diferencia entre Dios y un servicio de atención al cliente es que Dios no está sobrepasado en lo absoluto. Su espera es intencional contigo y conmigo. Dios no tiene prisa, ¿ok? Entonces, en la espera, Dios está forjando en mí el carácter, está formando en mí muchas cosas que a veces no alcanzamos ni siquiera a ver todo lo que Él está haciendo, pero definitivamente Él está obrando en la espera. Está forjando mi carácter. Pero esto es esperar en el Señor. Entonces, yo no sé las cosas por las cuales tú a lo mejor estás orando o has estado orando, algo importante en tu vida. Y a lo mejor no has visto todavía la respuesta. Sigue orando por eso. No cierres el navegador. No cuelgues la línea todavía. Esta historia es una historia que es muy cercana a mi vida porque es la historia de mi suegro. Cuando la familia de mi esposa en Monterrey vino al Evangelio fue básicamente porque alguien le compartió de Jesús a mi suegra y lo hizo a través de un folleto. O sea, ella leyó un folleto en su trabajo y el Espíritu Santo la convenció de pecado y puso su fe en Jesús en su trabajo en el laboratorio de un seguro social. Dicen, no, los folletos no sirven. Claro que sirven. Los he visto con mis propios ojos, los resultados. Y mi suegra vino a la fe y empezó a ir a una iglesia y empezó a llevar a sus hijas, entre ellas a mi esposa. Pero mi suegro se resistió muchísimo tiempo. Doctor y todo este rollo intelectual y todo el rollo. Y mi suegra con mi esposa y sus hermanas, siendo pequeñas, estuvieron orando por mi suegro 10 años. 10 años por el doctor Carlos Pacheco. Y se juntaban todos los días a cierta hora a orar por su salvación. Y Dios permitió una situación fuerte en su vida donde él se vio acorralado por algo que lo sobrepasó. Y Dios tuvo misericordia de él. Y él vino a la fe. Entonces, no sé por qué estás orando tú. No lo necesito saber necesariamente. Pero Dios está escuchando tu oración. Y Dios va a responder en su tiempo. No cierres el navegador, no cuelgues la línea. Sigue orando hasta que veas una respuesta. Si has orado por algo tanto tiempo, definitivamente debe ser algo muy importante. No tires la toalla. Ahora, algo muy importante para cerrar y terminar, es algo que me impresiona mucho en Nehemías, porque también creo que es algo que debemos de observar. Si te fijas al final del capítulo 2, en el verso 2, al final del verso 2, dice, cuando el rey le hace esta serie de preguntas, dice, entonces tuve mucho temor, mucho miedo. Esto es lo que me encanta de la Biblia. Son hombres con una conexión a la tierra, son muy reales. No son superhéroes que están allá en las nubes que no podemos alcanzar. Son como nosotros, son como tú y yo. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago de Elías? Es un hombre con pasiones como tú y yo. Pero oró cosas y cayó fuego. Se quería morir. Le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba deprimido el hombre, pero Dios escuchó sus oraciones.
Entonces, el orar no significa que nuestros miedos se vayan. ¿Ok? No significa que nuestros miedos se van a ir, pero la oración me ayuda a brincar esos miedos y obedecerle a Dios y confiar en Dios, en que Él va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Entonces, para terminar, estas 4 cosas creo que van a enriquecer nuestra vida de oración. Adoración, confesión, gratitud y petición. Y si tú las aplicas en tu vida, si yo las aplico en mi vida, vas a darte cuenta que tu tiempo de oración va a empezar a ser un poco más extenso, va a ser más significativo, va a ser más profundo en tu relación con Dios y vas a conocer más el corazón del Señor.